Hola a todos, hermanos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Héctor Nieblas. Y yo soy Jack Vogt. Este día continuaremos hablando y explorando acerca de esta serie tan fascinante que hemos estado hablando, inspirado en el libro de nuestro hermano Jack, Hijas del Rey. En días anteriores estuvimos hablando sobre pasajes del Antiguo Testamento, de mujeres que estaban siendo utilizadas por Dios. En la sesión anterior estuvimos hablando con invitados especiales como el doctor Octavio, a la presbítero Ana Borunda. También estuvimos viendo sobre cómo Jesús trata a las mujeres. Y el día de hoy, ¿de qué estaremos hablando, Jack? Oh, vamos a hablando sobre Pablo. Sí, no podemos hablar sobre las mujeres sin Pablo. Pablo es la última authority sobre esta situación para mucha gente, pero creo que no es la verdad, pero por mucha gente es. Es interesante porque muchos de los pasajes que estamos explorando o ideas preconcebidas que se han tenido de estos pasajes provienen, los de mayor conflicto provienen de parte del Nuevo Testamento y es de este personaje específicamente, de Pablo, ¿no? Pero Sí. antes de poder profundizar en estos pasajes o poder dar un pequeño chapuzón en ellos, creo que hay detalles importantes que debemos de saber. ¿No es así, amigo? Sí, sí, especialmente sobre Pablo. ¿Quién es Pablo? Si tú están escuchando gente hablar sobre Pablo, ¿quién es Pablo para ti? Pablo fue alguien que fue instruido ah, por Gamaliel en el primer siglo, ¿no? Y es Sí. interesante, amigo, porque aprendí hace unos meses que Gamaliel es un nieto de uno de los fundadores de las dos escuelas más populares de fariseos en el antiguo mundo. Entonces, su Ujú. abuelo fue uno de los principales fariseos de la antigüedad. Entonces, imagínate el tipo de educación que recibió Pablo. Fue una de las más top, ¿no? Sí. Alguien menciona en las cartas que él es fariseo de los mejor capacitados. Sí, y pensamos en un fariseo, tiene la ley, tiene sus cosas muy en orden en sus vidas y todo esto. Entonces, si Pablo están hablando sobre mujeres, ah, está, es posible, están pensando como un fariseo o un fariseo que están en el proceso de cambiar mucho. Creo que eso es importante porque olvidamos que los discípulos y apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, olvidamos que están en este desarrollo también de conocer a Dios. Ujú. Pensamos que ya son intocables, ¿no? Ya, no, ellos también están en este proceso y podemos verlo a Pedro, por ejemplo, como en Gálatas, cuando vemos que ya fue discípulo de Cristo, vio la resurrección, pasó el Pentecostés y después está enseñando acerca de que los gentiles, no quiere convivir con los gentiles, sino principalmente con los judíos, ¿no? Que hasta no comía con ellos. Sí. Entonces, olvidamos que en ocasiones están en estos procesos, ¿no? De desarrollo y, 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 es algo interesante que lo que está pasando con Pablo, un cambio de vida que está experimentando, ¿no? Y que igual, al igual que nosotros estamos experimentándolo en todo nuestro caminar. Sí, siempre estamos en el proceso de caminar. Y es muy importante saber en el libro de Hechos,
no usan la palabra cristianas mucho. Creo que solo dos veces o algo así, pero es la camino. El Eh, camino. Ujú. sí, significa estás caminando, estás, puedes Pasando. guiar, puedes aprender, es un proceso. Ujú, ujú. Interesante, porque normalmente tenemos esta idea de gris, de negro, blanco, ¿no? Y Sí. en realidad es un proceso. Y para Pablo algo pasó como así, porque un día es un fariseo, están matando la gente cristiana, Ujú. y la otra día cuando tiene sus visión También están Damasco. gran Ujú, cambio. Pero también dura 3 años de aprender más y como así. Entonces, sí hay un proceso, pero su conversion fue muy rápido. ujú. Sí, y muy interesante, ¿no? Porque pasó de perseguir cristianos, encarcelarlos, y a ser un defensor del camino, un Sí, defensor de la fe cristiana. Y podemos verlo que él escribió gran parte de lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? En comparación con letras, tal vez no se compara con Lucas, pero sí es uno de los más populares del Nuevo Testamento. sí, mucha gente piensa en Pablo han escrito más que los otros, pero no es la verdad. Lucas escribía más que Pablo, pero Pablo escribía muchas cartas, mucho más Ujú. cartas. Entonces piensan Pablo están escribir más que Lucas, pero no. Lucas escribir más. Y uno de los pasajes, uno de los entornos más difíciles es en este nuevo proceso que está experimentando no solamente Pablo, sino la iglesia en, este, en esta expansión. Hay algo expansión del Evangelio, hay algo que me llama mucho la atención y que es lo que están experimentando en Éfeso, en la carta que hace Pablo pues, específicamente, y que veo que es nuevo, que es que esta cultura de múltiples dioses está conociendo acerca del Dios único y verdadero. Y ahora esta cultura está llegando a conocer de Cristo y del único Dios verdadero y cómo a, Cristo los ha aceptado, ¿no? Ujú. Y, y no está Cristo para responder todas sus preguntas, ¿no? Están los apóstoles y Pablo envía esta carta a ellos en esta situación, ¿no? Muchos han estado experimentando, menciona en Hechos en Éfeso hay personas que están conjurando el nombre de Cristo, tratando de usarlo como cosas mágicas y todo esto. Y, y un pasaje donde menciona que hay alguien que trata de usar este conjuro para usar el poder de Cristo, ¿no? Sí. Pero todo esto está experimentando la iglesia y Pablo está incluso en este entorno, ¿no? De cosas nuevas que están conociendo. No es un, no es alguien que ya tiene los estatutos de la iglesia, ¿no? Es alguien que está caminando en este proceso de conocer lo que es la verdad. Sí. Y es muy importante saber o conocer más de Pablo en su vida. No, no es, tenemos el libro de Hechos y sus letras, pero sabemos es un fariseo, Ujú, sabemos viviendo muy cerca al tiempo de Jesús, posible en la misma área. No sé
han visto a Jesús o no, probablemente no, pero estoy seguro han escuchando mucho durante su juventud de Jesús que están pasando, porque los fariseos hablaron una a la otra. Conoció a Santiago y a los apóstoles, ¿no? Sí, 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 más de sus apóstoles, pero tiene un, ah, ¿cómo va? Es interesante como un fariseo no es un discípulo de Jesús antes la muerte de Jesús, pero algunos años después, no sé, 2, 3 años después, es una de misioneros más grande en su mundo, o que es conocido por esto. No sé los otros apóstoles, no tenemos todas sus historias como Pablo, porque en Hechos es casi la mitad de carta es sobre Pablo. Sí, de hecho algunos piensan que son los hechos de Pablo, ¿no? No quiero decir que eso sea, pero muchas personas piensan que se enfoca en los hechos de Pablo. Sí, sí, en Pablo está muy conocido por sus cartas a las iglesias y creo que mucha gente leer en estas cartas como um, es importante para hoy, porque un ejemplo, en la Santa Cena normalmente la gente leer en la iglesia 1 Corintios 11. Ujú. Sí, Y mi pregunta es, ¿por qué no leyeron los cenas de en Lucas o en Mateo o en Marcos? o Juan Cuando que habla más amplio, ¿no? Más detallado, sí, Juan, ¿no? Ujú. sí, ¿por qué no leen este pasaje en la Santa Cena? Y la respuesta yo recibí fue, oh, este es para la iglesia, los otros es, no sé, pero piensan, oh, Corintios están escritos por las iglesias, los evangélicos no. Mm, Entonces, ¿por qué tenemos los evangélicos? Pero esta es una pregunta muy diferente. sí, creo que también es la postura en la forma que interpretas las cartas, ¿no? Y, Sí, y, y hay algo que en ocasiones en los tipos de corrientes de interpretación es que todo se hace con, conforme a lo que Pablo enseña en las cartas, porque eh, es un, es un imperativo, esto es una orden de Pablo para, para hacer las cosas. Pero uh, hace unos días hablábamos con Ana, no sé si recuerdas lo que te pasé acerca de Primera de Timoteo. Es algo muy importante y esta forma de pensar nació en el siglo XVIII principalmente. Y es un protestante el que hace esta forma de, de pensar en las cosas son así. uh, y él enseñaba que es la forma en que debe de ser la iglesia. Y principalmente esta forma de pensar se ha desarrollado en las iglesias protestantes conservadoras. Así es como debe de ser la, la forma de interpretar las cartas de Pablo. Le llaman principalmente Primera de Timoteo, Segunda y Tito, a las cartas pastorales. Pero no se tiene ningún indicio previo a esto de que esa asignación se le haya dado a esas cartas de Pablo. Es verdad que en el 95, por ejemplo, Jack, en el año 95 después de Cristo se usó la carta a los Corintios para instruir a los cristianos por parte de alguien más. Tomaron la carta de los Corintios para decir lo que piensa la iglesia, pero no dentro del mismo contexto, por lo que en ocasiones
se ha llegado a abusar de la forma en que se interpreta a Pablo. Ujú. Y no tenemos ninguna otra forma de interpretar a Pablo con con estos mismos títulos, ¿no? Y en ocasiones se ha llegado a abusar de ello. Sí, sí, y mucha gente piensan como así. Las cartas de Pablo están escritas para nosotros hoy, en este día. Y me gusta mucho el dicho de John Walton, la Biblia no es escrito para nosotros, pero por nosotros. Creo que eso le da mucho sentido porque está respetando la función del autor. Y Sí, esto quiere decir lo que el Espíritu Santo está usando del autor. Y es el mensaje que está compartiendo a su audiencia y que es trascendente para nosotros hoy. Y hay muchas cosas que no nos competen de la antigüedad del día de hoy, ¿no? Y que debemos saber que es conforme a su tiempo y conforme a su cultura. Y, y que es importante saber. El doctor Franklin García lo llama ponerse la piel. Tenemos que ponernos la piel del autor y de la audiencia. sí, Tenemos que ser ellos, dice, para sí, poder comprender lo que nos están hablando. sí. Y, Pero esto cuesta mucho trabajo. y es nuestra responsabilidad, Jack. En Sí, realidad es nuestra responsabilidad, porque amamos la palabra de Dios y porque queremos hablar su palabra y enviar ese mensaje que es importante. sí, estoy de acuerdo. Cuesta trabajo, pero tenemos muchos recursos para aprender esto y sí, Mm. vamos adelante con aprender. Comentaba Jack que creo que el tener esos conceptos de cartas pastorales que salieron posterior puede cambiar nuestra forma de interpretar uh, las cartas de Pablo. Sí, como toda la Biblia, no solo es Pablo, pero creo que muchas veces usamos las cartas de Pablo sin contexto más que la otra parte de Biblia. No sé por qué, pero creo que esto pasó mucho. ¿Y qué es lo que también, pero también, amigo, antes de ir a otra pregunta, también existe el contraste? O sea, ese es un extremo de todo lo de Pablo, es como se debe de hacer las cosas, es así de rígido, no debe, Pablo dijo esto y debe hacerse de esta manera. Pero también existe el otro extremo, que es, hay desde que las personas que desmeritan a Pablo, que dicen, Pablo es un machista, Ah, uh, sí, Pablo es menos importante que Jesús. Creo que es menos importante Pablo que Jesús, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y, y, pero también creo y veo en la Biblia que Pablo es alguien que fue inspirado, utilizado por el Espíritu Santo, ¿no? Para llevar este mensaje. Y creo que es importante saber que Pablo continúa la enseñanza de Cristo. sí, Y, sí, es y, muy, esto, y esto es importante saberlo. No es un evangelio nuevo, uh, pero él está llevando la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, ¿no? A tal sí. grado de que él se reunió con ellos para confirmar lo que estaba enseñando a Ujú. los gentiles. Sí, no, no solo los palabras de Pablo son rígido, pero
algunas palabras de Pablo son muy rígidos y las otras no. Ujú. Como leemos, ah, muchos cristianos, mujeres, no tienen una Un ve- sombrero o un velo. un velo o algo así en su cabeza, pero ah, pueden decir, o esta es cultura, pero la mujer no puede decir nada por este es para siempre. Ujú. Entonces, creo que este no es una buena manera de interpretar porque ah, es difícil dice que es cultura y esta es la verdad para siempre. Ujú. Eh, Es solo la persona que están leyendo la Biblia puede decir esto. Creo que es más importante, dice, ¿qué significa esta palabra de usar un velo o no hablar en la iglesia? Creo que es importante tratar las dos cosas lo mismo. No puedes decir, este es para siempre y este no es. Creo que necesitamos preguntar, ¿por qué Pablo está diciendo sobre los velos y ¿Cuál es la por función de esto? sí, qué están pasando en esta iglesia? ¿Cuál es la Ah, meta de Pablo? ajá. Y por qué Pablo está escribiendo este? ¿Qué pienso Pablo? Sí, es la palabra de Dios, pero hay mucho más dynamics en estas cartas con, vamos a decir, Corintios, la carta y qué están pasando en la iglesia en Corintios. Sí, porque muchas de las cosas tenemos que saber que la Biblia en totalidad fue escrito para una cultura diferente, Sí, eso quiere decir alguien que está a miles de kilómetros de aquí, el lenguaje es diferente, ah, y sobre todo tiempos diferentes. Y si aceptas algo, tienes que aceptar todo. sí. No puedes decir aquí sí y aquí no. Eso es La muy, misma carta, ¿no? sí, eso es muy arbitrario. Entonces, necesitamos tomar a Pablo integralmente y la Biblia, incluso toda la Biblia integralmente, ¿no? No podemos seleccionar unos porque sí y otros porque no. Tenemos que saber la meta de los autores y dice John Walton, Dios les ha dado la autoridad a ellos Ujú. de respetar esto. Y es algo que creo totalmente. Es Dios quien les ha asignado eso. Entonces, en esta dinámica con Pablo, creo que es muy importante saber qué están pasando, qué están pasando en la iglesia de Corintios o en Éfeso o en Filipenses o algo así. No vamos a saber todo, no, no tenemos suficientes recursos, pero podemos saber mucho Ujú. sobre la iglesia, ah, qué tipo de gente están allá, qué están pasando con su religión, narrativo en Éfeso, con Artemis, en cosas así. Podemos entender mucho, no todos, pero mucho. Eso que podemos entender, podemos, ah, nos ayuda demasiado a comprender por qué se están haciendo las cosas, ¿no? Y por qué, y cuál es el motivo. Porque la naturaleza de las cartas es una respuesta a Sí, algo. ajá. Podemos ver en varias cartas que Pablo escribe he escuchado de ustedes, me han traído noticias, ah, envío a tal persona. Podemos ver en Corintios, por ejemplo, las respuestas que se dan, inclusive
a dudas que tenían, ¿no? Situaciones que están experimentando en la iglesia, donde los ricos están oprimiendo a los pobres, donde hay una persona que están teniendo relaciones entre familias, donde pareciera que ahí están humillando el cuerpo de Cristo mismo. Y no es solamente algo que se inspiró Pablo para escribir, sino que está atendiendo una situación específica dentro de ese contexto específico. Sí, Y, y sabes, amigo, hay un material que creamos en Sunesis que pueden encontrar todos los que nos están viendo de lo caro que salía a escribir las cartas. Era muy, muy caro. Y algunos llegaban a lo que es comparado al día de hoy a un costo semejante a miles de dólares. Pueden encontrarlo en nuestras redes sociales. Salen hasta arriba de 200,000 dólares modernos en el costo de algunas cartas. Y hay unas cartas donde se decía que cuando Pablo dice, sé que dicen que mis palabras son duras. No sé si recuerdas este pasaje donde se habla de Pablo, y en el sentido que también es, está en dos sentidos, en que sus palabras son fuertes, pero no solamente eso, sino que las palabras son duras también es en el sentido de que es mucho lo que escribe y en realidad es pesado lo que están leyendo. Y, y eso es algo que se veía en ese contexto, ¿no? sí, sí. Y creo que sí, hay versículos que sueñan muy raro. Ah, es algo muy importante es ver qué dice Pablo sobre esta situación posible en Corintios o Efesios o Filipenses. Si podemos encontrar algo semejante en otras cartas, porque Pablo creo que no cambió sus pensamientos o sus his beliefs. Sus creencias. Sí, pero en algunas situaciones va a decir algo, en otra va sueño diferente, pero la pregunta necesitamos hacer es ¿por qué sueña diferente en algunos diferentes pasajes? Entonces lo que está diciendo, que cuando Pablo habla de una forma y en otro pasaje de otra forma, no es que Pablo cambió su creencia, sino que está respondiendo a la situación. Sí, sí. Ok. Con este ejemplos, las mujeres están muy importantes porque en algunos lugares Pablo va a decir, las mujeres necesitan ser silencio en la iglesia, pero en otro pasaje, en la misma carta va a decir, si la mujer quiere profesar, necesito tener la velo. Una manera, en un pasaje puedo decir, no puedes decir nada, y la otra, si quieres decir La profecía, es profecía. como predicar, Ujú. necesitas usar un velo. Entonces, ¿qué están pasando con Pablo en estas dos cosas? Y es interesante porque en ocasiones nos quedamos nada más con una parte y esta es la parte específica y solamente, ¿no? Sí. Y la otra lo omitimos o lo hacemos menos, quitándole ese valor, la importancia que se le debe de dar, al igual que el que aceptamos. Sí, sí, podemos ver esto ah, sobre las mujeres, porque en Gálatas 3:28, donde dice no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay personas libres, todo tiene la mismo nivel. Ah,
es su primer carta. No, no dice sobre la posición de mujer en la iglesia. No, no, esto no, pero toda la gente están igual en la iglesia, en el reino de Jesús. Pero que es muy importante, estamos pensando, Pablo fue un fariseo, hasta su muerte fue fariseo. Pero Esto lo vemos en los Hechos, yendo, ya cristiano yendo a hacer sacrificios, ¿no? sí, En el libro de los Hechos. ajá. Cuando están en su trial en la templo, puedo decir, yo soy un fariseo. Es un cristiano fariseo, pero sí. Sí, y suena extraño porque vemos el Nuevo Testamento en Hebreos, por ejemplo, cuando se presenta a Cristo como el sacrificio perfecto y que es presentado en el templo real del cielo. Entonces, estas ideas a veces las cruzamos y pareciera crear conflicto. Pero ¿cómo Pablo va a estar presentándose en el templo si ya es cristiano? Todo lo de los sacrificios quedó obsoleto, pero en realidad él no perdió su cultura. No, no. Pero este versículo en Galatas creo que es muy importante porque Pablo fue en el templo como un fariseo, puedo leerlos cuando es escrito, donde separaron los cortes de gentiles y mujeres y no pueden cruzar esta línea porque si cruzas esta línea es tu culpa si la gente te matan. Mm. Entonces, bueno, principalmente mencionas que la forma de pensar de Pablo está cambiando drásticamente. Es lo que está diciendo. Totalmente. Sí, sí. Mirábamos en una de las sesiones anteriores lo que los fariseos llegaban a pensar de las mujeres, pero dices tú acerca de este escrito del templo en el patio de los gentiles y las mujeres, que decía que si cruzaban esta línea serían asesinados. Ujú. Interesante porque por lo general no tomamos en cuenta esto y, y, y vemos cómo Pablo está desde una perspectiva que no toleraban a las mujeres ni para la enseñanza, ni para ser consideradas importantes, pero ahora vemos que le está dando un lugar muy importante en el reino de Dios, totalmente diferente a lo que el judaísmo enseñaba y Sí, bueno, tanto los griegos como romanos, pero también el antiguo mundo, ¿no? Algo que no enseñaba, sí. y incluyendo esclavos y sobre todo los gentiles también. Hay un lugar especial en el reino de Dios para ellos. Ujú. Y, y Galatas es la primera carta de Pablo. Unas cachetadas para Gálatas, son como cachetadas. Sí. Sí, pero dice, dice Pablo, yo voy a ver todos los gente, no importa es griego, gentil, judío, hombre, mujer, voy a verte como igual en la presencia de Dios. Pero ¿qué significa esto en la vida en la iglesia? ¿Qué es importante? Creo que Pablo está cambiando su mente de un fariseo hasta ¿qué significa ser un cristiano? ¿Cómo vamos a vivir juntos? ¿Cómo vamos a orar juntos? Adorar, ajá, adorar. Adorar juntos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y otro punto muy importante, la iglesia no funcionar como hoy en nuestros días, No, como un servicio por
una hora en Canadá, hora media en México, dos Hay unos horas. que son 4 horas, en otras partes 5 horas, ¿no? Sí, pero fue totalmente diferente. Mm. Probablemente no hay un pastor, ancianos o algo así, sí tiene posiciones, pero no como nuestras iglesias. Hay algo que me llama la atención porque cuando leemos el Nuevo Testamento, el día de hoy lo leemos mucho, cuando hablamos del, voy a decirlo así, del sistema de gobierno de la iglesia, lo leemos proyectándonos desde ahora hacia el pasado. Si leemos ancianos, pensamos en el grupo de ancianos de la iglesia. Si Ujú. leemos a obispos, lo pensamos como el grupo de obispos de la iglesia o el sistema de gobierno de la iglesia. Y si le preguntamos a todos estos sistemas de gobierno, le decimos, ¿cuál es el sistema bíblico? Los católicos y los anglicanos van a decir la forma en que lo están haciendo, los presbiterianos van a decir la forma en que lo están haciendo, las iglesias independientes te van a decir la forma en que lo estamos haciendo, que la iglesia tenga el mando, ¿no? Pero lo que puedo ver, Jack, es que en ese tiempo, en el siglo I, no está la institución de la iglesia como hoy, la concepción moderna, sino más que nada funcionaba como una Ujú. comunidad de creyentes, donde el anciano sí era el anciano, Sí. donde era la persona que cuidaba a su familia, a su comunidad, les daba consejos y posiblemente, uh, dice Nayay Gupta, doctor del Nuevo Testamento, cuando habla acerca del gobierno de la iglesia, dice que um, las personas que estaban al mando de las casas donde se reunían eran los obispos, los responsables de las casas, Ujú. que, eh, la función de los pastores, como hoy los conocemos, era totalmente diferente. Eran personas que estaban dentro de la congregación y, y era separado, por lo que buscar al pastor en la antigüedad era algo que sería muy raro. Sería una persona en realidad que está a cargo del cuidado de las personas. Y, y eso es algo que cambia el sistema de lectura de la Biblia totalmente, porque cuando lo ves como una comunidad en la iglesia primitiva, es algo mucho más cercano, algo entre personas, ¿no? Alguien que está interesado en darle bienestar a la persona porque en realidad convive con ella a diario. Y en ocasiones los niveles jerárquicos creo que pueden estar un poco apartados, ¿no? Entonces, y creo que eso es importante para, para la comprensión de lo que está ocurriendo en la iglesia primitiva en el siglo I. Creo que por eso se llama también primitivo, ¿no? Que es Sí, cómo se vivió. No quiero decir que está mal, pero creo que es importante darle el lugar que cómo se desarrolló y saber que la forma en que ocurre. sí, sí. Y si pensamos como avanzar, Pablo, con algunos temas. Aquí en Glatas no están establecer una gobernero de iglesia. Ujú. No quiere hacer esto. En otros lugares posible sí, porque en Hechos dice Pablo y Timoteo o Barnabas hacen or they appoint elders. Sí, ponen ancianos, nombran ancianos. Ujú. Sí, pero no dice cómo funcionar esto. No, Pero ujú. Pero creo que aquí en Glatos es una base. Toda la gente tiene la misma posición en Cristo. ¿Qué Ujú. significa esto? Sí, y en la hecho de mujeres, vamos, la Glatos es el primer libro Pablo escribir. Después pensamos en Corintios
y sueña muy diferente en capítulo 14 o 11 porque las mujeres necesitan usar la velo y no hablar en la iglesia, Mm, pero es la segunda carta de Pablo que tenemos. Pero Romanos viene después de esto y vemos en capítulo 16 una gran lista de mujeres, en su ah, mayoría mujeres. Ujú. mayoría y muy importante, tiene posiciones en la iglesia muy importante. Ah, una de ellas, Juanita. Junia, 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 Junia. sí. Ujú. Eh, Pablo dice es un apóstol o muy importante en el grupo de apóstoles. Sí, Eh, con andróquinos, ¿no? Sí, ajá. Y muchos años la iglesia tiene muchos problemas con ella. Quieren nombrar como un hombre. Si es un hombre, puede ser un apóstol. Sí, pero Sí, sí, pero es una mujer. No, no puede ser un apóstol. dicen que se le había dado el título de, de hombre porque por el sistema que tenía de escritura, ¿verdad? Pero la, la literatura o la arqueología, que vendría siendo la arqueología de la literatura de esos tiempos, no es ni un nombre neutral, como hay otros en la Biblia que son neutrales, que pueden ser para hombres o para mujeres, ni hay el estilo masculino. No, no, Y siempre no es es, uno. y el problema, Jack, de esto es que no es uno o dos, sino que es cero evidencias de esto contra casi, podría decir más, o igual a 400 resultados. Es abismal la diferencia, como para tender a pensar que sí es un hombre. Pero a mí lo que me llama la atención, Jack, es la palabra apóstol, porque nunca vamos a ver a Pablo usándola muy fácilmente. No la va a usar para lo que significaba normalmente como para al cartero o al que llevaba los mensajes. Pablo los usa específicamente para las personas que uh, aprendieron de Cristo Ujú. y que lo vieron resucitado. Y creo que eso es algo muy importante de lo que está haciendo Pablo con Junias y Andróquino. Uh, nos está hablando de que son personas que han estado, que conocen de cerca la fe, y no solamente que la conocen, sino que la han vivido, y les otorga un lugar muy, muy sobresaliente con los apóstoles. Y, y no solamente eso, sino que uh, también tenemos escritos de Juan Crisóstomos, donde él menciona, creo que él dominaba mucho mejor que yo el griego, el padre de la iglesia, Sí. y él menciona que estas personas eran parte de los 70 apóstoles, de discípulos de Jesús, que fueron enviados por Jesús. Y, y qué tan relevante es esto, ¿no? Qué tan relevante es esto cuando lees la Biblia y de lo que está haciendo el Evangelio en la vida de las personas y cómo Dios las utiliza. Sí. Sí, y que es muy interesante en Romanos cuando Pablo está hablando Juanina, o como dices, If you want to say in English, it's okay. It's the same in Spanish. Junias. Junias Junia, in English. sí, Junia, Uh-huh. sí. Fue en el cárcel con Pablo. Y por qué? Porque probablemente ellos están predicando Jesús es el Señor y significa César no es el Señor. Entonces,
Creo que ellas en el cárcel porque están predicando. Sí, No tengo evidencia, no tengo un donde es escrito ella fue en cárcel para predicar, pero por esto Pablo es dan poner la gente en el cárcel en hechos. Mujeres como hombres, no hay una diferencia. ¿Quieres predicar? Hasta el cárcel. Entonces, probablemente esto pasó aquí sí, también. es muy probable, ¿no? Y lamentablemente, una cárcel para la mujer en ese tiempo era mucho peor que para los hombres, ¿no? Sí, Entonces, si era algo horrible para las personas, no era algo muy bueno. Bueno, no era mejor para las mujeres, no era algo más considerado. sí, Era sí, justo. sí. Y en Romanos 16, Pablo empezar con Phoebe, Ujú, que es una diaconés en la iglesia, y ella va a traer la carta a Roma para esta ujú, gente. Y que necesitamos recordar cuando es escrito en griego, no hay espacios entre las letras. ujú, Entonces, puedes leer algunas palabras una manera o en la otra. Y no sé, ella va a leer la carta, pero si tiene preguntas, ¿qué quiere Pablo decir aquí? Ella va a enseñar la carta. ujú. El otro día miraba al experto en iglesia eclesiástica, a Justo González, y decía que Febe no era diaconisa, que era diácona, y se le Sí. debe de respetar, porque es la función que se le ha dado. Y Ajá. mencionaba que ese papel importante de ser las palabras de Pablo, ser, se le da la autoridad de ser Pablo mismo hablando, porque ella sabe lo que Pablo está diciendo. Ella es su representante y es algo legal. Ujú. Entonces, es muy interesante lo que Pablo está haciendo y me encanta cómo los llama colaboradores, a todos, ¿no? Tanto a hombres como mujeres. Una Sí. palabra muy semejante a lo que menciona en Gálatas, Ujú. iguales, ¿no? Sí, sí, y si estamos pensando, ok, Galatas, todos están igual en la posición de con Jesús. Y en Roma, en la carta aquí, hay Phoebe que va a enseñar la carta, si tienes preguntas. Priscilla, que es mencionar primero que su Esposa. esposo, Ujú. sí, porque es más importante. Ah, Juanina. Junia. Así es la palabra. Es como un apóstol fue en el cárcel. Entonces, en esta carta, estas mujeres son muy importantes. En Galatas todos son iguales, pero entre los dos cartas es primer Corintios, donde Pablo dice las mujeres necesitan ser silencio y usar la velo y todo esto. Entonces, para mí dice, necesitamos entender qué están pasando en la carta de Corintios para entender por qué Pablo está diciendo esto a las mujeres. ¿Qué están pasando? Porque en Roma, en la carta de Roma, no hay un problema con las mujeres. No, para nada. ¿No? No, para nada. Está muy honorable con las mujeres. Tiene No, posiciones en la iglesia, están muy importantes. ni Todo con esto. Lidia, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Sí. Ni- Pero, ¿qué está pasando en Corintios? Y también Lidia en Hechos, que Sí, Pablo
muy a gusto con ella. Sí, sí. Sí, como tú dijiste antes, es la mayoría de las personas en 16 son mujeres. A mí me Que, encanta, sinceramente, en el capítulo 16. Me gusta el tema de Junia, pero la que más me encanta es la mamá de Rufus, que Pablo la llama como mi madre, sí. y madre de Rufus y Alexander. Ah, y me encanta porque eso te habla de una cercanía de que Pablo tiene con esta mujer, y tú por lo general le llamas mamá a esa persona que ha presentado un amor cercano hacia ti, te ha brindado consejo, ha orado por ti. Entonces tú ves una persona, una figura de autoridad en esa persona. Y Pablo la está llamando así. Ujú. Y es interesante porque solamente en la Biblia se nos habla de un Rufus, y es en los evangelios, cuando se habla del padre de Rufus, el que ayuda a Cristo a cargar la cruz. Ah, ok. Y ahora está esta mujer en Roma con su familia, presentando el evangelio, ¿no? Sí, Algo que es muy, 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 muy padre, ¿no? Creo yo. sí. Entonces, para mí, este pasaje es como Romanos y Glatas dicen, vamos a tratar de entender qué están pasando en Éfeso y en los otros lugares. Sí, Porque Pablo no va a decir en una carta, ah, yo quiero las mujeres no dice nada, en la otra enviar una mujer con la carta de Romanos para... sería hipocresía, ¿no? Sí, sí. Entonces, Pablo es una hypocrite o es algo otra están pasando. Sí, creo que eso es importante saber. No es una contradicción, es algo que está ocurriendo. Sí. Entonces, los invitamos en nuestro próximo capítulo, que seguiremos explorando los temas de Pablo, ah, y tocaremos temas específicos de las cartas, tratando de cuidar y ver este contexto histórico y literario acerca de las cartas de Pablo. Así que los invitamos, esperamos que estén igual de emocionados que como yo lo estoy, igual que como la cara de mi amigo Jack, que está bien feliz hablando de esto. ¿No es así, Jack? Ah, sí, sí. Entonces nos vemos pronto, hermanos. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y darle me gusta, y síguenos en la campanita, por favor. Dios te bendiga. Bendiciones.